en la Suiza. Hi. Well, what we can do, Nicolás, you ¿Me can- oyes? ¿Me oyes? Pregúntale que si te Do you oye. hear me? Sí, 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 entiendo. Okay, if you, I'm here prepared to translate more from French or English, whatever you prefer. So, but you have to like give me make a statement so I can translate to people and then continue. Se siente cómodo. Ok. No sé, si es muy mejor para tú de traducir desde el inglés, podría intentar en inglés, pero en francés es muy fácil para yo. Bueno, vamos a hacerlo en francés mientras yo pueda, si no, te confirmo. Yo igual Ok. tengo aquí tus Sí, notas sí. para ser traducidas en español. Sí, muy bien. Ok, estamos listos. Je sais, bon, comment est organisée la présentation? Qui est présent, que je comprenne un peu? I need to understand who is present here and how you think we can deal with the meeting, with the conversation. Exactly. Well, there are people from different interests here, so you can say your things in French and I translate, and then if somebody has a question, I ask you, and so on. We'll go more or less if you want to explain the context on how you did this work. Okay. Okay. So, bon, je peux commencer avec l'origine du projet. Ajá. Usted habla francés, ¿no? Sí, yo lo tengo aquí, pero bueno, él nos va a decir un poco el background de por qué él llegó a su trabajo que es el aquí. You continue and I will... Ok, je continue. Alors, le début du projet, il s'est fait dans le contexte d'un autre projet photographique. Cet autre projet, il s'intéressait à la photographie d'architecture et à la question de l'adolescence dans l'architecture. Ok, él vino inicialmente aquí a Venezuela porque hubo unas personas que estuvieron interesadas en el tema de la arquitectura, sobre todo de la arquitectura escolar, en torno a los adolescentes y también en los adolescentes en sí en ese contexto. Entonces es en esa manera que lo invitan a él a venir aquí a hacer este trabajo. Ce qui m'intéressait, c'était de chercher à savoir comment les adolescents formaient une catégorie et quels étaient les outils qui définissaient la catégorie adolescent. Parce que les adolescents, ils sont définis par la société et quels étaient les outils pour définir cette catégorie. Et je me suis intéressé à ce moment-là à l'école. Sí, él se interesó mucho en el tema del adolescente, porque está categorizado como adolescente. ¿Cuáles son las herramientas que se usan para clasificarlos como adolescentes y por qué? Y analizar un poco ese tema en relación con la escuela. Ese fue el objeto de estudio de él principal. Alors, l'adolescence, elle était caractérisée en Suisse, en tout cas dans la presse, dans les médias, culturellement, comme un âge de la crise, c'est-à-dire un âge où il y a un certain nombre de problèmes. Sí, la adolescencia se caracteriza, bueno, en todas partes del mundo, dice que en Suiza, como la edad de la crisis, ¿no? Donde está vinculada y rodeada por todo tipo de problemas, y también hay un asunto mediático de que se reafirma esto, se le da como esa clasificación establecida ya de forma natural. Alors, il y a la crise, il y a le danger pour les adolescents eux-mêmes, c'est-à-dire des problématiques de drogue, des problématiques de sexualité, des problématiques de mise en danger,
de comportements dangereux, l'anorexie, toutes sortes de problématiques où les adolescents eux-mêmes sont victimes, sont en danger, mais il y a aussi le danger que les adolescents représentent pour la société, c'est-à-dire la violence, les incivilités, les graffitis dans la rue, l'impolitesse. Donc en fait, il y a une problématique double des adolescents qui était très présente au niveau médiatique au moment de cette enquête. Sí, el problema de los adolescentes es doble, es un peligro doble, porque el primer peligro es de ellos hacia ellos mismos, en su problemática de la anorexia, de la bulimia, de las drogas, de todo lo que adolecen pues, los adolescentes. Y por otro lado está la problemática de los adolescentes que representan un peligro para la sociedad, en el término de la violencia, los grafitis en la calle, las patinetas indiscriminadas que usan, las bandas como de malandraje. Entonces él dice que la problemática de la adolescencia es doble, la de ellos hacia sí mismos y la de ellos hacia la sociedad, o por lo menos como la sociedad lo ve así de esa manera. Alors, à partir de ce constat, j'ai documenté des écoles en Suisse qui représentent ces deux aspects, c'est-à-dire c'est des espaces qui sont très sécurisés, les fenêtres ont une certaine hauteur, on ne peut pas les ouvrir, il y a toutes sortes disons, de conceptions architecturales qui sont faites pour éviter que les adolescents se blessent et des accidents, mais aussi, à l'inverse, c'est des espaces qui sont conçus pour sortir un peu les adolescents de la ville, du monde. Ils sont souvent un peu en périphérie des villes et ils sont organisés pour que les adolescents ne puissent pas sortir, c'est-à-dire qu'ils soient enfermés ou en tout cas consignés à une certaine place dans l'école pendant la journée. Donc l'école, elle représente ce double contrôle, le contrôle pour les protéger d'eux-mêmes et protéger la société. Sí, bueno, él habla que en Suiza, por lo menos, la escuela representa también una posición doble. Por un lado, la estructura arquitectónica de la escuela está diseñada para ser cerrada, para proteger al adolescente de que no se lesione, de que no se escape, de que no huya, de que esté como, entre comillas, de ser protegido dentro de lo que es esa estructura arquitectónica que fue diseñada con ese propósito, pero a la vez también está diseñada la escuela, por lo menos en Suiza, para estar en las afueras de la ciudad, como una manera de aislar al adolescente de la ciudad misma y tenerlo como que apartadito, encerradito allá en esa escuela supuestamente que lo protege, pero que a la vez lo aparta. Es como una cosa, una visión dual de la propia arquitectura con la cual se piensa el diseño de las escuelas. Esa es una problemática que le encuentran en esa visión de la escuela. Dans ce contexte-là, dans cette recherche, j'ai travaillé, j'ai rencontré un anthropologue qui, lui, s'intéressait beaucoup à l'adolescence, qui s'appelle Yves Petrazzini et qui travaille dans le département d'architecture de l'École polytechnique fédérale à Lausanne, qui est une école, enfin, qui est un établissement, une institution de pointe pour les recherches, notamment en urbanisme. Él se encontró con este señor Yves Petrazzini, que es un antropólogo que estudia en la Facultad de Arquitectura de una escuela técnica que se centra en el estudio de la arquitectura dentro de ese contexto de las escuelas. Alors, lui, il a travaillé sur un terrain, le terrain spécifique de Caracas pour son travail de thèse et il est venu étudier les adolescents dans l'espace urbain de Caracas. Et donc, cet aspect était intéressant pour moi parce que l'adolescent des quartiers populaires d'Amérique du Sud, c'est aussi une figure très forte dans l'imaginaire de l'adolescent violent, agressif. Il y a toutes sortes de clichés qui sont véhiculés, notamment par le cinéma, par rapport à ces jeunes qui viennent de ces zones-là.
Este señor vino a Venezuela a hacer un trabajo social, de hecho con Teolinda Bolívar, que en su momento fue la que hizo la alianza para que viniera a hacer el estudio de la arquitectura específica en los barrios de Caracas, y a él le interesó mucho porque dice que la figura del adolescente de América Latina de los barrios es una figura que tiene un cliché que está estandarizado como un joven violento, sin educación, que propenso a las drogas, propenso a todo lo que conocemos que está asociado a esos jóvenes. Entonces a él le interesó mucho venir en compañía de estas personas para acá, para ver de primera mano esa relación que ya existe como tácita de lo que es el adolescente en ese entorno, acompañado de estas personas que son especialistas en arquitectura y en el entorno del barrio. Alors, on est venus les deux à Caracas. On a pu avoir accès à différents quartiers, notamment à travers une architecte qui travaille sur place depuis plusieurs années. Peut-être que vous la connaissez, qui s'appelle Teolinda Bolívar, qui connaît assez bien la culture de ces quartiers, notamment en lien avec la construction, les constructions qui sont réalisées par les habitants eux-mêmes, ce qu'on pourrait dire les constructions informelles. Sí, él vino con esta señora Teolinda Bolívar, que es especialista en la construcción informal de los sectores populares y que tuvieron mucho acceso a los diferentes barrios y a las posibilidades de entrar porque estas personas ya tenían como mucha experiencia haciendo esos trabajos en los sectores populares y para él fue muy útil venir en compañía de ellos. Alors, sur le plan photographique, j'ai utilisé le même rapport que j'avais utilisé dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des portraits qui sont décontextualisés, hors du contexte, c'est juste un portrait dont le fond est relativement neutre. Et il y a des vues pour les écoles, c'était les bâtiments ou les salles de classe. Et pour Caracas, c'était des rues, des barrios et des intérieurs des maisons. Et le travail, il met en relation l'espace et l'individu qui est dans l'espace. Sí, para este trabajo contempló lo mismo que había hecho en Francia, en aquel momento, allá en las escuelas y aquí en los hogares, y entonces hizo dos tipos de trabajo fotográfico. Uno que era el retrato, fundamentalmente frontal, con un fondo neutro, tratando de descontextualizar el retrato del entorno, simplemente como lo vemos en el trabajo que presenta aquí, y otro es fotografías de la calle. Eso en Francia lo hizo en fotografías de la escuela, de los salones de clase, etc. Pero aquí, como se encontró al adolescente en el entorno de su barrio, las fotografías con las cuales contrastan los retratos son con fotografías de los interiores de las viviendas y de las calles, y de esa manera hacer una vinculación de cómo es la vida de estos adolescentes y su esperanza de futuro en relación al entorno donde se desarrolla. Par rapport à la prise de vue, encore, à aucun moment il y a vraiment des actions dans les images. L'idée, ce n'est pas de documenter les activités elles-mêmes, ce n'est pas d'être dans un rapport de l'action, mais c'est vraiment plutôt d'être dans le rapport de la pause, de quelque chose que l'on observe comme si cette chose était arrêtée. Ça permet au spectateur de ne pas réfléchir à l'action, mais juste à regarder les choses, c'est-à-dire les lieux et les personnes, sans que le côté narratif ou le côté cinématographique soit activé. Sí, él dice que él busca no, que las fotografías no demuestren una acción, sino sacarlas, como que frizarlas en un momento en donde sea la narrativa que el espectador lea de lo que, o sea, que él no está buscando que las fotografías muestren una acción, sino que muestren como estas figuras de los adolescentes fuera de contexto y estas imágenes frontales sin acción de ningún tipo del interior de la vivienda y de la calle, para que el espectador se haga su propia narrativa de qué es lo que sucede y cómo es la vida de esos adolescentes en ese sitio. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand il n'y a pas d'action dans l'image, c'est l'action de la photographie
qui existe dans l'image. C'est-à-dire que l'absence d'action dans l'image permet de parler du geste qui est de photographier. C'est-à-dire que le rapport à la photographie, selon moi, hein, il est plus fort quand il n'y a pas une action dans l'image. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre. Él dice que el vínculo del espectador con la fotografía, cuando no hay acción en la fotografía, es mucho mayor, porque permite verdaderamente observar como planamente toda su extensión en detalle que está allí, sin distraerse por la acción que está sucediendo. Entonces eso permite que uno tenga una conexión mayor con la imagen. Bon. Ce que je peux encore dire, c'est qu'il y a la question de l'informel, c'est-à-dire que les espaces où on a travaillé avec Yves Pedrazzini sont des espaces que l'on appelle informels, c'est-à-dire que l'organisation des lieux, elle se fait avec peu de règles, avec peu de conception, ça se fait de manière presque organique. Les quartiers, ils se construisent de manière très anarchique, si on veut. Él dice que hay cierta anarquía y que hay una manera orgánica en la construcción de los espacios informales de estos barrios, que se van como construyendo, como vaya viniendo, vamos viendo, pues van construyendo sobre la marcha de la evolución de los hechos, no son estructuras pensadas o espacios pensados desde su creación para su propósito, sino que se van desarrollando informalmente en la medida que las necesidades lo requieran. Donc moi, j'étais très frappé par le terme d'informel parce que en art, si on veut, dans le champ de la présentation, l'informe, c'est quelque chose qui a une signification particulière. Or là, je trouvais que les formes, elles étaient très, très puissantes, très fortes au contraire. C'est-à-dire qu'il y avait une forme très forte, la forme des lieux. Sí, él dice que para él fue muy fuerte la impresión de la forma del lugar. Que el lugar, como no es un lugar estructurado como las escuelas allá que están construidas con un propósito que dijimos de apartarlo, a él le causó una impresión muy fuerte la forma en la que están construidos estos lugares informalmente, orgánicamente, creciendo así de una manera desordenada y en cierto modo anárquica. Après, il y avait autre truc qui est assez fort pour moi, c'était la notion d'invisible. C'est que, et ça, c'est tiré de ce que des textes de Teolinda Bolivar, justement, qui dit qu'en fait, il faut pouvoir rendre visibles des espaces qui sont invisibles. Parce que dans ces quartiers-là, qui sont difficiles d'accès, les ruelles sont très étroites, les maisons sont souvent fermées, en fait, les familles, elles se protègent un peu derrière les fenêtres avec les grillages et derrière les portes. Et l'idée, c'est d'essayer de parler de ces espaces-là, de les montrer et de les rendre visibles. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Sí, que Teolinda Bolívar decía que había una gran importancia en mostrar estos lugares invisibles y hacerlos visibles, porque estos lugares están constituidos por calles muy estrechas, con viviendas escondidas que generalmente están como cubiertas y protegidas por ventanas, las rejas, las puertas, y que tienen como un encierro que son lugares de difícil acceso. Entonces, que para ella arquitectónicamente era muy importante este trabajo fotográfico que dan visibilidad a ese lugar para que la gente pueda, digamos, comprender la naturaleza del crecimiento de los barrios y de por qué las cosas son como son. Alors, le dernier élément que je peux encore dire, c'est que ce que j'ai essayé aussi de faire dans les portraits, c'est de donner une pause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage. Le visage, il est posé, il n'est pas libre, si on veut. Et ça permet une certaine élégance, si on veut. Pardon.
Non, non, est-ce que je n'ai pas pu écouter bien. Vous disiez quelque chose avec le portrait, la Oui, dernière chose, si vous pouvez répéter. oui. J'ai essayé de faire des portraits où les postures et les expressions sont figées, elles sont comme immobiles, pour que on ait une référence avec la peinture, par exemple, classique du portrait, et pour donner le maximum de force et presque de grandeur, si on veut, au visage. Sí, él dijo que trató de, en los retratos, darle una visión bien formal y estática, como en el retrato clásico, para darle mayor relevancia, para buscar mayor importancia y elevar el retrato a otro nivel, tratando de que fuera bien formal y bien visible en la expresión de los muchachos que están retratados. Parce que si on laisse les modèles libres, ils ont tendance à faire toujours des gestes avec les doigts, à faire des grimaces, à tirer la langue, à avoir des expressions qui veulent jouer avec la caméra. Et dans ce cadre-là, j'ai justement évité tout ça et j'ai plutôt fait des images où le modèle, il n'est pas en train de, de jouer avec la caméra, mais il est plutôt en train de poser comme pourrait poser un bourgeois ou pourrait poser un aristocrate ou un homme politique, quelqu'un qui a un rôle social élevé. Sí, él dice que cuando se le deja libre al modelo para que haga gestos y poses y muecas y monerías con la cámara, en cierto modo rompe como esa interioridad propia del personaje del retrato porque se está como escudando en todo esto que está haciendo. Él impide eso porque él hace que el sujeto se ponga en un rango aristocrático, como cuando se le hace un retrato a una figura importante o a alguien muy importante, aristocrático, social, político, etcétera, está como una pose rígida que realmente como que transmite el ser verdadero de la persona. Entonces, por eso es que sus retratos tienen esa característica. Je vais peut-être conclure avec le dispositif d'exposition parce que c'est la première fois que je montrais le travail. Je ne l'ai jamais exposé encore. Sí, que nunca ha sido expuesto, es la primera vez. Él estaba muy feliz de nuestra convocatoria porque le parecía súper importante que la gente de aquí viera ese trabajo que a ellos les interesó tanto desde allá. Entonces, que como estas personas en Suiza, en Francia y de todas partes se interesan por estos asuntos y ni siquiera los que vivimos aquí lo vemos, ¿no? Donc, vous avez vu que les images, elles sont comme elles se combinent entre elles, donc elles sont associées avec où elles glissent d'un cadre à un autre. En fait, c'est comme si elles étaient mouvantes, mais ça permet aussi de parler de comment la ville, c'est une ville qui est fractionnée. Caracas, c'est une ville avec des quartiers, avec des zones très différentes. Et même dans les barrios, on a des zones qui sont coupées les unes des autres par des barrières, par des systèmes de protection assez particuliers. Et ça permet aussi d'avoir des trous par moment. C'est-à-dire que certaines images, elles sont presque en train de sortir du cadre et il y a des sortes de vides dans l'image. Pour moi, ça montrait aussi, ça parle de cette question du pulse, c'est-à-dire que la ville, c'est comme une espèce de composition où les éléments ils sont enchâssés les uns dans les autres. Sí, él dice que Caracas en sí es una ciudad desordenada con contrastes entre la ciudad formal y la informal, pero a la vez la misma ciudad informal tiene contrastes entre sí misma, porque en los barrios hay zonas que están como más libres de circulación y zonas que también están como más bloqueadas al acceso de los mismos pobladores de la zona informal. Entonces, que la manera en la que él estructuró su presentación, que pareciera como una especie de rompecabezas donde las imágenes se colindan unas con otras, pero no necesariamente están unidas. Lo pueden apreciar. Él hizo esa construcción para demostrar primero la manera en la que está construida la ciudad informal, haciendo alusión a esa forma de rompecabezas, todo así,
y que además los retratos están en relación con muchos paisajes de la zona que están una parte en un bloque y otra parte en el otro. Entonces él hace alusión ahí como que a la cercanía y a la distancia, o sea, que las cosas están cerca pero a la vez están separadas. Voilà, moi je suis très, très heureux que ces images elles aient été montrées à Caracas. Il faut aussi savoir que c'est un petit travail, c'est pas un travail d'enquête qui a duré pendant des mois ou des années dans les quartiers. Je pense qu'il y a encore beaucoup de développement possible à ce travail. C'est juste un regard sur un temps assez court. Mais je pense que moi je suis très content que les gens de la ville de Caracas puissent voir ces images, même si c'est un regard qui vient de Suisse, c'est un regard qui est très ignorant sur cette question encore. Bueno, estamos contentos de haber podido participar con este trabajo y que nosotros lo podamos ver, que podamos ver una visión de alguien que vive en Suiza y la manera como visualizó esos barrios cuando vivió, que es un trabajo pequeño, que todavía él siente que es un trabajo que tiene muchas cosas invisibles que seguir puliendo. A mí me encantaría volver y otra vez seguir con esa relación. Ahí está una reflexión que hace Yves Pedrazzini de que estos jóvenes que uno, si los ve descontextualizados, son unas fotos de unos muchachos jóvenes con ilusiones, esperanzas, ganas de hacer las cosas, pero que será realmente de la vida de ellos en el contexto ese en donde ellos están. Entonces esa es como que la inquietud que ellos tienen con respecto a eso, ¿no? No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à me poser, à me communiquer, si vous voulez qu'on discute un peu de certains éléments. Que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estará contento de aclarar cualquier duda. Claro. Era trabajador suizo y trabajó acá. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentra él entre esa juventud y esa problemática de la juventud allá? La problemática y la juventud que esa interacción que vive. Vous avez travaillé en Suisse et en Venezuela avec les adolescents en différents quartiers. Quelle est la différence principale que vous trouvez dans cette relation que vous pouvez faire entre les adolescents et la problématique qui est présente à Paris, en France, et celle qui se présente ici en ces quartiers populaires? Je dirais la différence principale, c'est la vie quotidienne, j'ai l'impression. C'est qu'est-ce que ces jeunes y vivent au quotidien, mais fondamentalement, leur personnalité n'est pas si différente. Leurs intérêts ne sont pas si différents. Je ne sais pas, leur rapport à la musique, leur rapport à l'amour, leurs espoirs, j'ai trouvé qu'ils étaient très semblables. Mais par contre, leur réalité quotidienne est extrêmement différente parce qu'en Suisse, effectivement, les questions de danger, par exemple, de violence, sont quand même assez il y a peu de problèmes à ce niveau-là. Et puis, la question de, je ne sais pas, d'avoir à manger, d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre, on ne se pose pas beaucoup cette question, tout va bien. Les questions d'éducation aussi, les conditions de vie sont très bonnes ici, mais je crois que les personnes elles-mêmes, elles sont assez semblables en fait. Sí, él dice que las personas en sí se parecen, porque los jóvenes tienen los mismos intereses por la música, por el sexo, por la violencia, inclusive básica esa de la calle, de pintar graffiti, de hacer cosas, pero que la diferencia fundamental está en la vida cotidiana, porque las posibilidades de educación y de servicios y de dificultades cotidianas que viven esos adolescentes allá con los problemas propios de la adolescencia son muchísimo mejores que las que viven estos jóvenes aquí. Entonces estos tienen como doble problema. El problema propio de la juventud y todas esas realidades, más el problema de su vida cotidiana con las dificultades que todos sabemos que enfrentan.
Mais on pourrait parler avec un des enfants qui est dans les images, la photographie où il y a le garçon avec les tatouages, avec les étoiles sur les épaules. Je ne sais pas si tu vois, Elisabeth. Una fotografía de un muchacho con unos tatuajes en la espalda. Eh bien, lui, il vit en Suisse maintenant. Él vive en Suiza ahorita, porque él, cuando ça s'est à cause de quoi? Il est parti avec X Pedrazzini. Il est venu avec Pedrazzini plus tard, oui. Il est venu avec Pedrazzini plus tard. Mhm. Je l'ai rencontré à Caracas, mais il est venu plus tard en Suisse. Ese muchacho está allí, cuando X Pedrazzini vino aquí a hacer el trabajo, él como convivió bastante. Cuando él se regresó para allá, resulta ser que una familia de estas se regresaron con él para allá. Donc lui, il a connu les deux contextes différents. Il pourrait peut-être parler plus précisément de qu'est-ce qu'il voit comme différence chez les jeunes. Claro, sería interesante que ese mismo joven diera su testimonio de como joven que sí, ce serait très intéressant si vous pouvez Oui, on peut. que lui donne un testimonio. Il parle un peu de son expérience. Oui, oui. Je vais noter alors. Que busque el testimonio para ver también que siente esa persona, bueno, algo siempre positivo y negativo de todas partes. Sería bueno eso que falta un testimonio de ser joven. Sería bueno que en algunos colegios lo pasara. Exactamente, sí, voy a procurar que lo nombre porque esa historia no la sabía. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más para Nicolás. On est très heureux d'avoir votre travail ici. Si avez-vous vu les photos que Carlos est en train de montrer? Est-ce que vous pouvez le voir? Là, je vois les photos au fond, oui. C'est un travail de quel artiste alors, ici? Sí, donc ça c'est votre travail. Non, le premier qui est en haut, c'est un autre travail. Le vôtre, c'est celui qui est en dessous de... Ah oui, j'ai vu les images, bien sûr que j'ai vu les images. Mais j'ai pensé que tu me demandais de commenter ce qu'il y a derrière. Ah non. Je voulais savoir si vous pouvez voir votre image là. Oui, j'ai vu la production, c'était super, bravo. Si, mais ouais, on espère que vous pouvez retourner ici avec Yves et on veut vous avoir en personne une autre fois. Oui, je pense que ce serait intéressant peut-être de faire un atelier, quelque chose à Caracas. Ce serait très intéressant parce que la photographie, elle, comme vous l'avez utilisée aussi vous dans vos programmes, elle permet d'exprimer des choses aussi, surtout quand c'est les jeunes eux-mêmes qui font les images. Claro, él dice que como otros trabajos que nosotros tenemos aquí presentes, cuando la misma gente la que hace las imágenes explica las cosas de otra manera. Entonces, bueno, que le parece súper interesante y está encantado de formar parte de esta gente. Exacto, quisiera volver a hacer un taller aquí con estas personas que quieren seguir trabajando. ¿Alguien más? Él vino invitado por tiempo. Él vino invitado por Yves Pedrazzini. No, bueno, después eso se lo explico. Él vino aquí a hacer ese trabajo fotográfico en un contexto con estas personas. Y nosotros lo pusimos a dialogar de la investigación que hicimos con los trabajos que tienen relación. Y eso es el motivo de esta colectiva. Dile. ¿De quel an c'est le travail? C'est 2016? C'est 2007. 2007. Si él volviera, haría un trabajo similar, continuaría porque está por el Si vous retournez ici, votre intérêt, ce serait de faire un travail similaire, de continuer la même chose de la même ligne d'investigation, ou vous serez intéressé à faire une chose différente? Alors, j'avais commencé à m'intéresser à un autre aspect, c'était
la question de la privatisation de l'espace public. Parce que j'avais remarqué que de plus en plus de rues, dans les quartiers, dans d'autres quartiers que les quartiers populaires, mais aussi dans les barrios, il y a des rues qui étaient des rues publiques qui sont devenues des rues privées, où en fait on ferme la rue et il y a un gardien et la rue devient une rue privée, plus difficile d'accès. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire comment il y a la sécurité, de plus en plus d'espaces qui sont fermés, en fait, et comment les gens ils doivent rester chez eux, en fait, de plus en plus fermés dans les quartiers qui deviennent les gated communities aussi, ça on connaît. Sí, él dice que un tema que le interesa mucho es el tema que tanto como en la ciudad formal como en la informal, cada vez las calles se cierran más y se hacen menos públicas, por miles de motivos. Entonces, cada vez las personas se ven más limitadas al disfrute del espacio público porque las calles están limitadas, cerradas, trancadas, entonces ya no hay ni siquiera el disfrute en las calles, tanto en las ciudades, de la parte formal de la ciudad como en los barrios, ¿no? Entonces, que a él le interesa mucho esa relación del ciudadano como cada vez menos libre dentro del espacio, porque los espacios cada vez están más privatizados, más cerrados, más encerrados. Entonces, ¿cómo es ese desarrollo de la persona en ese contexto? Parce que pour un Suisse, c'était assez, pour moi, c'était assez particulier de voir une ville où les espaces sont si séparés les uns des autres. Il y a des frontières très précises. Même dans les barrios, certaines rues, je pouvais aller, mais d'autres rues, je ne pouvais pas aller parce que la personne qui m'accompagnait me disait « on ne va pas là, on va à cette rue, mais jusqu'à cette frontière-là et on ne va pas plus loin ». Et en fait, en Suisse, on est quand même dans un espace qui est beaucoup plus ouvert. On peut circuler où on veut, le jour, la nuit. Alors, il y a des propriétés privées, mais c'est très, très rare, en fait. C'est très petit. L'espace public, il est très large. Et ça m'a frappé à Caracas. Claro, le afecta mucho pensar que como suizo, en Suiza los espacios públicos son enormes, que hay algunas que otras residencias muy exquisitas, pero que es muy raro que una residencia tome el espacio público y limite la circulación por alrededor. Entonces, todo el espacio es abierto, todo el espacio es público. Y que para él es un poco traumatizante ver cómo aquí iba con el guía que lo llevaba y entonces decía, vamos aquí por esta calle, pero ya esta otra no podemos pasar. Y entonces esta otra sí podemos, pero aquella otra no podemos. Y que ese fenómeno le interesa socialmente mucho. Y de que vamos a seguir presentando el próximo trabajo del otro fotógrafo, si quiere acompañarnos. On va continuer avec le autre photographe qui n'est pas, comment se dit, il est mort, un jeune photographe qui est mort il y a plusieurs ans. Il a fait un travail très important pour l'éducation, spécialement de l'art avec le secteur populaire. On va lui présenter, vous pouvez rester là et voir la présentation si vous voulez. D'accord. Alors, vraiment, je vais... thank you very much. Merci beaucoup. Je vais dire que je suis très contente de vous avoir connu et avoir eu la possibilité de vous avoir ici avec nous. Merci. Merci. Bonne suite. Merci. Bueno, Carlos Ancheta nos va a mostrar el trabajo de Daniel Camacaro, este joven que está aquí, a quien he conocido personalmente, lamentablemente no vive. Hizo un trabajo muy hermoso que, bueno, de haberlo podido continuar, probablemente hubiese podido causar un efecto muy positivo en los barrios venezolanos. Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, estos encuentros que hemos organizado a lo largo de la muestra del encuentro
ha permitido como acercarnos a los cuerpos de trabajo de cada uno de los fotógrafos participantes o de los cuerpos de trabajo que están presentes en la exposición. El día de hoy, bueno, está Nicolás Sabaní y yo voy a estar encargado de presentar el trabajo de Daniel Camacaro, que en realidad él mismo se va a presentar porque la gente de Contrapunto le hizo 4 videos en torno a uno de sus últimos proyectos, que era la Escuela Callejera. Y bueno, él le explica muy bien, y bueno, yo estuve muy de cerca con Daniel desde la ONG, donde nos formamos juntos en Sintana, digamos, en ese momento compartimos la escuela, y bueno, a lo largo de su desarrollo como fotógrafo, yo lo acompañé en todas sus exposiciones, en el proyecto de la Escuela Callejera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver los videos y luego al final le puedo compartir unas imágenes, ampliar el cuerpo de trabajo que está aquí presente y hablar un poco más del trabajo de Daniel, pero creo que los videos son bastante... Me llamo Daniel Camacaro, soy artista. Como artista abordo varias disciplinas, porque soy bailarín, soy dibujante, estoy estudiando cine. Y últimamente estoy desarrollando también actividades pedagógicas. Para mí también es, de alguna forma, una obra de arte, generar experiencias estéticas que no tienen que ver con hacer un cuadro bonito o una escultura bonita, sino con eso, con abrir espacios donde podamos intercambiar. El proyecto de la Escuela Callejera forma parte de una investigación estética que yo vengo realizando en mi entorno de vida, en un barrio del oeste de Caracas, un barrio cada vez más criminalizado y menos amable. Es difícil ver a los niños en la calle, los niños están encerrados porque sus padres están temerosos de que salgan y los niños no pueden salir, están casi todo el tiempo encerrados en sus casas jugando juegos electrónicos que generalmente implican hechos de violencia como asesinar o en una guerra. Yo recuerdo mi infancia y el barrio vivía todo el tiempo lleno de niños. Que realmente hacen bulla, pero también es una bulla muy bella, es una bulla mucho más hermosa y mucho más amable, vivible que la bulla de los tiros, ¿no? Que es una bulla amedrentadora y que vuelve el lugar en un lugar inhóspito, un lugar donde no se puede vivir. Cada vez se deterioran más las cosas, ¿no? Y somos indiferentes, nos acostumbramos a los tiros, nos acostumbramos a nosotros todo el mundo, en la puerta de mi casa, y yo eso no lo acepto. No tengo la potestad como para dirigir a nadie. Entonces, ¿qué hago? Les ofrezco, les hago una propuesta, otra propuesta de vida, otra propuesta de relacionar, proponer otra manera de relacionarnos entre nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestro país. Yo empecé a aproximarme a acercarme a mi barrio otra vez, yo lo había denigrado y dejado de un lado, porque sentía que era un óbice para mi progreso. Entonces, con ese desprecio que yo le hice, yo traté después de integrarme y de reconciliarme con ese entorno. Y lo comencé a hacer tomándole fotos a la gente, retratando a la gente. Y cuando empecé ese trabajo, lo empecé hace como 5 o 6 años, el primer problema que tuve fue que la gente no se dejaba retratar porque mucha gente me decía que no iban a participar en ese proyecto porque ellos no querían que con sus trabajos los vieran fotografiados en ese entorno. Ellos estaban como tratando de dejar eso atrás y eso los iba como que a dar más a ese lugar. Entonces el problema se agudiza porque hay un abandono de parte de los entes gubernamentales, pero hay un desprecio por parte de la gente que vive allí. La gente que vive en el barrio desprecia su barrio.
las primeras personas que se dejaron fotografiar fueron los delincuentes, pues, como la historia del bar. Fueron los primeros que me dieron como el voto de confianza. Y mientras yo fotografiaba a los delincuentes, me gusta llamarlos así, pero era como los muchachos jóvenes que están abajo, que están metidos a entidades delictivas, algunos que están equivocados. Pues. Cuando los fotografiaba a ellos, los niños me perseguían y me sugerían cosas, me sugerían imágenes, me decían que tomara una foto de tal estampa, de tal, un animal que iba pasando. Entonces en un principio me parecía un fastidio, ¿no? Son simpáticos, pero yo, cuando estaba comenzando no me gustaba, pues sentía que me concentraban y no sabía manejarlo bien. Pero fue muy bello porque ellos también se hicieron como amigos míos. Yo recuerdo que había varios niños de esa comunidad que me tenían a mí por el coco, porque los padres irresponsablemente, en vez de bregar más en la educación de los niños, lo que hacen es utilizar comodines. Pues, y un comodín es, pórtate bien porque si no te va a llevar el coco, y el coco es una persona que vaya pasando de repente que no está muy bien peinado en ese momento. Y yo era el coco de varios niños de mi comunidad, y eso era muy cómico porque ellos me veían y pegaban la carrera. Recuerdo también una vez que unos niños trataron como de callapearme y lanzarme cosas, porque yo era el loco del lugar, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿cómo hago para enfrentar esto y sin que haya conflicto? Entonces, bueno, empecé a hablar con los niños y con sus padres y les hice una propuesta de rescatar el espacio público. Hace como 3 años hubo un asesinato cuádruple en el Callejón donde vivimos y donde generalmente desarrolla su actividad. Y después de ese asesinato marcó un hito en el sentido de que la gente se volvió más paranoica y era muy desagradable pasar por ese callejón a las 24 horas solitario. Entonces tú con el temor de que en cada esquina te va a salir un malandro con una pistola, era terrible. Y entonces yo empecé a convocar a la gente para que nos uniéramos para rescatar el espacio público. La idea era los domingos en la tarde intervenir, tomar el espacio público, las áreas comunes del callejón, de las piezas de Propatria, e instalar una escuela que funcionara de forma lúdica e itinerante. Una escuela de arte, una escuela donde se impartieran conocimientos artísticos. La idea era generar espacios donde los niños pudieran ser niños, porque si los niños salen a la calle un domingo, la escena que tuve fue una escena como de abandono a los niños, porque los padres están en las esquinas tomando licor, qué sé yo, divirtiéndose según ellos, y los niños quedan desplazados y pasan a estorbar, y no tienen chance de ser niños, porque se les exige de alguna manera que sean adultos, que se embaracen rápido, que tomen aguardiente rápido, también que se droguen, que se produzcan dinero. Hay como una presión social, lo que no siento yo. Y la idea mía era generar espacios donde los niños jugaran juegos que no fueran electrónicos, que no fueran de disparar, que no fueran de ostentar poder, o generar poder, o conquistar poder, porque son cosas muy adultas enfermas, ¿no? Porque yo creo que un adulto sano no cae en eso. Son metas para adultos alienados, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a imponer esas metas a nuestros niños? Entonces, la idea era generar un espacio donde los niños, primero y principal, se les leyeran cuentos, que pintaran, que dibujaran, que se divirtieran con colores, sintiendo materiales plásticos. El 23 de septiembre arrancamos estudiando a Horacio Quiroga, los cuentos de la selva, que son cuentos que él escribió para sus niños. Desde un principio yo les hablé a los niños de la importancia de ser responsables. Entonces elegí a Horacio Quiroga en un principio y a Hans Christian Andersen porque ellos tienen un profundo sentido de lo que es la tragedia humana y los niños están muy implicados con todo ese tema. Yo recuerdo la primera clase
para introducir a Anderson, ya que luego yo le dije, íbamos a hablar de dolor, de muerte y de enfermedad. Y los niños pusieron cara de terror, pero estaban muy interesados en eso, ¿no? Porque de eso hay que hablar. Los niños sienten la inquietud de eso, los niños ven morir a la gente y no saben cómo reaccionar a eso, no saben qué es lo que pasa. Entonces, como generar un espacio donde se pudiera hablar de cosas como esa, y a la vez que traerlos a su entorno, porque también sentía que los niños estaban engañados, porque asociar tu felicidad a comprar y a consumir y a... porque no puedes ser feliz en el barrio donde vives jugando perinola. Yo recuerdo que yo les dije a los niños en las primeras clases que dibujaran lo que quisieran, que era dibujo libre. La mayoría de los niños no sabían qué dibujar. Recuerdo que le dije a unas niñas que estaban empeñadas en hacer ballet, que ellas querían hacer bailarinas, que ellas no querían hacer las pinturas sino de baile, porque no se dibujaban la bailarina que ellas querían ser. Estoy hablando de como 5 niñas con cabellos negros, bellísimos, morenas, preciosas, y me llamó mucho la atención que ellas se dibujaron a sí mismas. La bailarina que ellas querían ser eran unas bailarinas de ballet clásico con coronas rosas, en un telón, encaramadas. Me gustó porque las encaramaban en el barrio, subiendo escaleras. Pero lo que me llamó la atención era que todas se representaban a sí mismas como bailarinas rubias. Y ellas no son rubias. Entonces yo me di cuenta que había un rollo de negación a lo que tú eres, a la realidad, ¿no? Y por el otro lado, los niños dibujándose, sin ser malandros, dibujándose con pistolas. Y ellos no son malandros. Ellos no son mafiosos. Entonces, ¿cómo llevarlos a reflexionar su realidad? No a evadirla, ni a adornarla como uno puede ver en las películas hollywoodenses, sino cómo traerlos a la realidad otra vez. Arrancamos un 23 de septiembre con la meta de en 3 meses hacer una exposición con los trabajos que hacían los niños. El entusiasmo de los niños fue desbordante porque yo, y el mío también, yo me volví como loco porque no esperaba esa respuesta. Yo sabía que existía la necesidad, yo sabía que había expectativas, yo sabía que los niños querían hacerlo, yo quería hacerlo, pero no me imaginé que el resultado iba a ser tan hermoso y tan contundente. Y bueno, el resultado fue fantástico y los niños lograron armar una exposición sobre el barrio de dibujos de los niños, ver la visión que los niños tenían del barrio, ya sin idealizarlas, ya sin hacer casas con chimenea, sino haciendo las casas como son, con tanques de agua, con antenas de cable, con borrachos, con niños divirtiéndose, con todas esas cosas que pasan en un barrio y que porque no todo está oscuro tampoco, ¿no? Entonces, como hacer que ellos vieran la realidad que nos rodeaba. Y fue muy positivo lo que sucedió porque yo siento que sí hubo como una reconciliación. Yo logré que los niños salgan a la calle. Parte de ese proyecto también ha sido como construir la ciudad, construirlo el lugar donde vivimos. Entonces, una parte se ha desarrollado en el barrio, en el callejón, pero otra parte de ese proyecto es hacer que los niños salgan a la ciudad, a lugares a los que generalmente no los llevan sus padres. No los llevan a un museo, no los llevan al teatro, no los llevan al ballet, sobre todo si son hombres, al ballet no los llevan. Entonces, romper con eso, llevarlos al ballet, llevarlos a ver teatro, a ver al museo. La otra intención es hacerlo parte, hacerlos sentir que son importantes, que son, no para engañarlos, sino porque es verdad, ellos son importantes. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos se den cuenta de que lo son y también que se responsabilicen por esa importancia, ¿no? Cuando uno es dotado con algo, con un talento, uno tiene, eso lo decía un bailarín ruso. Él decía que si tú eras dotado con un gran talento, tú tenías una responsabilidad. La comunidad en general ha sido bastante receptiva con este proyecto, con esta iniciativa mía. Pero creo yo que te falta muchísimo en el sentido de que no somos responsables. Pues. Creo que tenemos como una cultura de
lo que hablan en los estudiosos del mesianismo, ¿no? Esperamos que venga un caudillo y nos resuelva los problemas. Si bien me apoyan y están de acuerdo con esa actividad, no se responsabilizan realmente, no ponen el hombro para trabajar. Hay cierta desidia, cierta apatía. Quizás sea cierta falta de fe, ¿no? O sea, una comunidad tan golpeadas, con el país entero tan golpeado, que quizás hemos perdido un poco la fe, ¿no? Entonces, bueno, nada, el trabajo en parte es eso, pues rescatar la fe en que sí podemos solucionar las cosas y que solamente que sí podemos solucionar las cosas, que nosotros somos los que estamos llamados a hacer. Quiero compartir las imágenes también. Denme un segundo. A ver. Fue todo por el tema técnico. Claro, para que lo vean nuestro amigo. Ajá. ¿Ya? Sí, pero no está. ¿Ahorita? Sí. Claro. Lo que yo digo de... Retraso. Te encargas. Claro. Ujú. Falta ¿Qué es quieres? esto. Ya se fue. ¿Sabes? Ujú. Ahora sí. Eso es lo que pasa para ser moderador, operador. Exacto. Bueno, creo que los videos son bastante
ilustrativo del trabajo de Daniel, y Daniel en su propia voz está compartiendo su proceso. Él, al principio de los videos, hablaba sobre esa reconciliación que tuvo con el barrio y cómo se reencontró con el barrio, y fue precisamente en ese momento que fotografía su entorno, y es lo que está presente en esta serie que seleccionamos para la muestra del encuentro. Daniel, él lo dijo en los videos, es un artista polifacético, es decir, pintaba, dibujaba, era bailarín clásico, y empezó a hacer fotografía, y bueno, es en ese momento en que coincidimos en la ONG. Y estando en la ONG, de hecho, él empieza a hacer este trabajo. Un dato técnico es que estas imágenes fueron hechas con una cámara Rolleiflex 6x6. Y bueno, por eso el tema del blanco y negro, por eso que son cuadradas, por eso la calidad de la imagen, si no se acerca a poder dar esos elementos. Y este trabajo se expuso en el lobby de la revisora, como cuerpo de trabajo completo, se presentó en el lobby de la revisora, y bueno, el Nacional lo presentó el lunes. Daniel en su trayectoria logró como mover su trabajo en diferentes ámbitos, porque estuvo presente en Jóvenes con FIA, Félix Soso lo invitó también a otras colectivas en Cien de la Trinidad. Entonces, bueno, fue un trabajo que logró circular el ámbito nuestro cultural caraqueño, y estos archivos, como estuve yo tan cerca de él, él me entregó varios de su material, pues, bueno, parte de la dinámica de ayudarlo a digitalizar, o producir, o enviar por correo, o sea, cualquier cosa. Por eso tengo esos archivos, y por eso logramos exponerlos aquí al encuentro. O sea, ¿qué más decirle? Si tienen alguna pregunta. Aquí hay dos amigas también de Daniel, que creo que pueden, si yo no me la sé, ellas pueden ayudar. Bueno, yo estuve ese 23 de septiembre, cuando le leyó a Quiroga, y estuve como varias veces en esas clases de la escuela callejera, que eran los domingos al mediodía, y bueno, estuve yo y estuvieron todos sus amigos. Él siempre invitaba a gente, porque bueno, atender todos los chamos no era fácil, aunque él lo hacía muy bien, y uno estaba también como apoyándolo en el registro de video, fotográfico, etcétera, etcétera. Ese proyecto, Carlos, una vez que Daniel hace la mudanza, ¿alguien quedó con ese proyecto? ¿Ha pasado algo más después de eso? No, lo que pasa es que ahí ese proyecto era un proyecto de Daniel. O sea, aunque uno quisiera hacer algo, la empresa o sea, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Exacto. Claro. La escuela callejera normalmente está registrada por parte del registro civil, y bueno, ella es educadora de profesión y le dio muchas pautas a Daniel, ¿no? Como que estructurar la otra parte para poder trabajar con niños, niñas y adolescentes, o sea, porque se atendía a niños de todas las edades. Pues buscaba eso, bueno, lo explico muy bien. Bueno, tan explícito como era Daniel, del tema de y hacer que fuera legible su entorno,
Y porque era muy hostil, él dijo, bueno, o sea, la escuela callejera porque hay que tomar ese espacio. Porque no es justo que este callejón, porque todos lo hacemos frente a la casa, estuviese tomado por motos, por drogadictos, por lo que fuese, y ocurría lo que fuese, y inclusive había momentos en que estábamos educando en la calle con los chamos, y llegaba un motorizado así, pasaba por el medio, y uno así como, chamo, cuidado, pues, ni siquiera es que era muy hostil el espacio, pero él enseñó a los chavos en que tú eres parte de este espacio y tú tienes que exigir respeto. Era parte de toda la temática de que él lo podía concebir muy bien como adulto y en todo su proceso de lo que él dijo, lo rechacé, internalicé que yo no puedo rechazar el espacio de donde soy y sano a través del arte. Entonces, a través del arte, él me enseñó a los chavos otras ventanas que tal vez no podían ver en su casa. Y ellos tuvieron la oportunidad de salir a museos con Daniel, con Nori. Yo me acerqué al proyecto tiempo después, cuando me reencontré con Daniel en 2013, me habló del proyecto, nos sumamos varias amigas. Y bueno, el proyecto no continuó, Daniel falleció en 2014. Y era muy difícil continuarlo porque además tú puedes ir a apoyar un proyecto, pero él era, pues, la genialidad era de él y él era la persona de la comunidad. No es lo mismo, o sea, había personas que nosotros llegábamos y ya, son las maestras, aunque sean los niños, por ejemplo, o son las amigas de Daniel, o el artista, porque así le decían en la calle, el artista y tal, cuando pasaba. Pero no es lo mismo porque no era de ese lugar. Y las realidades que él vivía a diario, de repente podía canalizarlas un domingo. Y bueno, Daniel hizo de todo, pues, les enseñó desde pintura, les habló de poesía, les llevamos una vez música, hicimos un taller de equitiplaje hermosísimo y fue amplísimo el abanico de opciones artísticas que los chavos exploraron. Y sí hicimos 2 años después, como que aniversario, hicimos una exposición, un homenaje póstumo con las obras que habían, porque había quedado pendiente un trabajo, nosotros sabíamos porque, bueno, Nori, que es el diario hablante, viviente también, todas sus obras, Nori sabe por qué. La fotografía de las escaleras es una serie, los retratos es otra serie. Bueno, la escuela callejera es como, ¿cómo decir?, una ópera prima. Y el hecho es que se pudieron lograr muchas cosas con los chamos, sin embargo, en ese momento que se le hizo el homenaje, Carlos estuvo también presente, que necesitábamos hacer ese homenaje, así como que, oye, 2 años después de que pasamos con estos niños, fuimos a casa de la mamá, hablamos con ella, revisamos el material que quedaba, porque también había una exposición que no se pudo dar, y estaba ya todo el material seleccionado por Daniel. Yo recordaba las carpetas, teníamos el texto de sal, todo. Lo que hicimos fue juntar energía, pusimos fecha, organizamos la cuestión, imprimimos texto de sal, lo colocamos en las redes del arte, hicimos otra vez un tendedero, como lo que ustedes ven acá, y Daniel hizo retratos de los niños. Ya en los últimos años de mi vida, Daniel está haciendo el mismo. Hizo retratos, sacar fotos, hizo un retrato, o sea, hizo una fotografía de cada chamo de la escuela callejera y luego los hizo a lápiz y a creyones de cera. O sea, los ven y tú dices, eso es un creyón de cera. Fabuloso. Se colgaron en los tendederos y fue muy hermoso, porque los niños se reconocían y decían, no me acuerdo de esto, no sé qué, y aparte de los retratos, otras obras que eran las que estaban seleccionadas para esa exposición que no se pudo dar, los chamitos recordaron un montón de cosas. Y decían, y tal obra, y lo que hicimos tal día. Y estas, ¿por qué no están? Porque hubo cosas que se extraviaron también, ¿no? Pero ellos recordaron todo. Entonces, mira, nosotros estamos tan felices porque la escuela callejera es algo que ellos más nunca han olvidado. Eso se quedó en nosotras, imagínate en un niño. Sí. Bueno, esa escuela callejera tiene una historia muy hermosa. Eso se expande una noche de esas
de tanto cansancio y dolor por la negativa y la negligencia de muchas personas que pudieron ayudar a Daniel y nunca lo hicieron. Inicialmente esa escuela se llamó Mi Escuela en Esquina. Entonces, de repente, un buen día así pensando y dándole vuelta a la historia, Daniel se sorprendió como lo vieron todas las cosas que manejó. Y dijo, ¿cómo que mi escuela en esquina? Eso tiene que ser callejero, porque esto no puede ser una esquina. Bueno, y así fuimos, eso se inició con creyones de cera, esos famosos creyones de cera de quien habla ella. Pintaderos vencidos, pinceles no adecuados, papel reciclado, todo donado por mí, porque como ya lo dijo mi compañero, soy maestra de profesión. Eso no era que sobraban en la escuela, pero se le podía dar otro uso y lo utilizamos para eso. Y él tenía mucha ilusión y mi preocupación ahora es que si bien es cierto, es muy difícil que eso continúe, pero no es posible. Y me encantaría que alguien tomara eso, porque ya esos niños que están ahí ya no son niños, ya son adolescentes y más. Entonces, alguien debería tomar esa rienda. Nosotros, porque Carlos también forma parte de esto, a lo mejor no somos los más adecuados porque no somos de allí, pero sí tenemos el conocimiento de la gente que podría trabajar por eso. Y ya Carlos está más cerca de estos espacios y de estos medios, deberíamos buscar personas que continuaran ese proyecto. Porque nuestros barrios no son esos barrios, son todos nuestros barrios de la ciudad, incluso del país. Y pasan todas esas cosas de violencia, todo lo que Daniel manifestaba aquí. Y yo lo vivo al día a día porque trabajo con eso mismo. Entonces, me parece muy grato y muy aprovechado de que eso pudiese continuar, que eso no se quedase nada más allí. El problema es que hay que buscar a las personas interesadas. Porque yo creo que en esos barrios no hay un solo Daniel, puede haber muchos más. Y eso hay que darle como que movimiento. A lo mejor nosotros nos hemos quedado un poco dormidos y no le hemos dado la importancia o lo hemos movido con la velocidad que se dé. Pero también tenemos otras cosas que hacer y a veces un poco duro. Bueno, tuvieron dos testimonios de primera mano de la experiencia de la escuela callejera. Yo creo que, bueno, que lo que está aquí expuesto en el encuentro son esos retratos que hizo de sus vecinos, que, bueno, como él lo decía, los primeros fueron Melandro, los delincuentes. A mí tampoco me gusta usar esos términos. Pero bueno, además tienen una potencia como nada, ¿no? O sea, lo que retrata y a quien retrata. Pero además también están, bueno, la señora, la ama de casa, los motorizados, los chamos. Es decir, hay un universo que él fotografía y hace fotografiar como toda esa gente que vive en ese lugar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, damos por finalizado el encuentro de hoy. Agradecidos por su presencia. Tenemos otras actividades, tanto la próxima semana como la de arriba. La exposición clausura el domingo 3 de noviembre. Los invitamos a que estén pendientes de las redes de la Sala TAC y del espacio de Anafran. Y ahí podrán ver la programación de los próximos encuentros que tenemos. Sí, ¿puedo hacer el resumen? Sí, este domingo tenemos una visita guiada abierta. Vamos a hacer los tres curadores, con Ivana Pérez Daza y nosotros, vamos a hacer una visita guiada a las 2 de la tarde abierta para los que quieran venir a conocer un poco más de fondo toda la exposición. Sí, la próxima semana, el martes 22, hemos invitado a 3 grupos activistas de la ciudad y oficinas de arquitectura que están trabajando en la integración del barrio a la ciudad y la ciudad del barrio, que son Caracas City 450, Enlace Arquitectura y Ciudad Laboratorio. O sea, ellos van a presentar lo que están haciendo actualmente en la ciudad. Y el jueves 24 vamos a tener un encuentro con los artistas
Diana López, Ramón Paulini y Antonio Sánchez, que son fotógrafos que han trabajado el tema urbano, la ciudad, el barrio, de diferentes maneras, y bueno, van a compartir con ellos, vamos a compartir con ellos ese trabajo. Y el martes 29 va a ser el último encuentro con los artistas. Vamos a tener el trabajo, o mejor dicho, vamos a tener a Diana Rangel, a Nicolás Rojo y algunos de los chamos que participaron en 38 ya. Entonces, gracias nuevamente y seguimos aquí. También tenemos el catálogo de Sala que está disponible ya a la venta en Salatá, que de verdad que vale la pena verlo porque es un encuentro en sí mismo. Gracias. Está muy bien realizado. En línea, déjame cerrar esto. Seguimos en línea, ya está Chao. El meeting.